Damos alabanza a nuestro Padre amado, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Esta mañana está llena de misericordia. Esta mañana el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en su vida, porque yo sé que Él mira la disposición que usted tiene en este momento para levantar alabanza delante de Él. Así que le damos la más cordial bienvenida y les bendecimos a cada uno por nombre. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus vidas y damos gracias al Señor porque un día más el Señor a usted y a nosotros aquí nos permitió poderle traer alabanza y adoración y también oír su voz. Porque recuérdese que hoy usted va a escuchar palabra de Dios, palabra de poder, palabra con revelación que viene del trono de la gracia, porque por gracia declaramos en el nombre de Cristo Jesús que a través de la palabra somos redimidos. Así que esta mañana yo le pido que con todo su corazón usted alabe al Señor para que usted prepare ese terreno y sea una tierra fértil para recibir la semilla que el Señor hoy trae a su vida, y declarando que usted es oidor y hacedor de la palabra, porque esa semilla va a dar mucho fruto. Gracias te damos, Señor amado. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Padre, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración esta mañana, Señor. Recíbela, Dios amado, Dios todopoderoso. Santo, santo eres, bendito eres. La alabanza es tuya, Señor, y por eso hoy, Señor, queremos adorarte y pedirte, Espíritu Santo, que te derrames, pedirte, Espíritu Santo, que seas tú en cada uno de nosotros.
Y declaramos que tú gobiernas, Señor, nuestro país. Declaramos que tú eres, Señor, el que vives y permaneces para siempre, y que fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Solamente tú, mi Rey, y tú mereces toda alabanza, toda adoración y toda exaltación, Señor. Y esta mañana te decimos que muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Has sido bueno por siempre y para siempre, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor. Y escuchan atentamente la voz de Dios. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Es una bendición saludarles. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te doy gracias esta mañana por una vez más estar aquí delante de ti, Padre, junto a esta congregación que virtualmente nos reunimos domingo tras domingo para escuchar tu palabra. Espero, Señor, que hoy hables como siempre a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras conciencias, Señor. Y yo te pido de una manera especial que cada día, Señor, sea un despertar nuevo, que como la luz de la aurora vayamos día a día en aumento, a más claridad, a más luz. Te doy gracias, amado Señor. Amén. Mis hermanos, es una bendición saludarles. No sé cómo están, espero que estén bien. En estos momentos, nuestro país todavía está enfrentando esta cuarentena. ¿Y cómo se ha sentido? Ya llevamos 4 meses. En algunos países pues ya la han sentido muy leve o la han tenido levemente, pero en nuestro país todavía continúa esta cuarentena, este encierro parcial. Entonces yo creo que a algunos de alguna manera ya les ha estado afectando el estar como encerrados, y hay cierta incertidumbre que se viene manifestando muchas veces en las personas, porque no hay muchas cosas claras a esta fecha, en julio de 2020, todavía no, muchos se contradicen, ni siquiera los científicos se logran poner de acuerdo. Algunos dicen con respecto a algunas medicinas que esas medicinas para este mal del coronavirus está muy buena, y después sale otro también especialista que dice que eso no es efectivo, etcétera. Hay mucha, imagínense que desinformación, imagínense que muchos países, muchos gobiernos están peleando contra la OMS,
que es la autoridad supuestamente mundial de salud, pero dicen de que está politizada, que está a favor de China, y muchos países como Estados Unidos y muchos de Latinoamérica y de Europa pues ya se salieron de ella y no hacen caso. Entonces no hay una autoridad que la OMS debería de ser que dé noticias ciertas acerca de esta enfermedad, pero hasta eso está politizado. Y ayer hablábamos con mi familia algo acerca de que por qué nosotros miramos que como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Brasil, por qué ellos abiertamente no están de acuerdo en paralizar tanto los países, en estar usando mascarillas, etcétera. Y muchos presidentes toman esa posición, pero les hablaba acerca de que hay un problema también político alrededor de todo esto, y muchos creen realmente que aquí detrás de toda esta epidemia hay un origen político que fue de alguna manera provocado. Yo, en mi opinión personal, creo que así es. Y el objetivo de todo esto es que China quiere debilitar las economías, y China tiene un capital inmenso, y al debilitar las economías de muchos países a través de paralizar muchas economías, ellos quieren llegar con sus inversiones y prácticamente apoderarse de los países. Y eso fue a causa de que Estados Unidos permitió a través de sus gobiernos demócratas, no así los gobiernos republicanos, emprender una economía mundial, una economía globalizada, volcada casi todo a la industria china. Entonces, sin saberlo, le estaban dando el poder económico mundial a China, que hoy es lo que se está viendo, es lo que se está cosechando. Entonces, el gobierno de Donald Trump está tratando o ha tratado de rescatar eso para que Estados Unidos elabore ciertos productos que se han puesto en las manos de los chinos, y que China se ha adueñado prácticamente del comercio mundial. Entonces, por eso Donald Trump sabe lo que el cerrar todos los mercados y querer paralizar todo el planeta significa. El objetivo es ese, pero yo siento que él no lo ha sabido transmitir a la gente. Él no ha sabido decirles: señores, China quiere que nos paralicemos para que apoderarse de todas las economías, y principalmente de las más pequeñas, para agarrar aliados, para decirles: miren, aquí les mando esta ayuda, y miren qué difícil es estar solo extendiendo las manos. Es muy difícil eso. Yo creo que como país, incluso como individuos, no nos tiene que gustar eso. Tenemos que renunciar a eso, porque fácilmente nos podemos vender a cualquier postor. Entonces, pasan tantas cosas a nuestro alrededor que pareciera que hasta las personas más poderosas, o las economías, o los gobiernos o instituciones más poderosas del mundo todavía no saben. Y eso da cierta incertidumbre. Eso da cierta incertidumbre porque a veces estás como encerrado, como por ejemplo hoy domingo, todos estamos en casita, y usted está escuchando, el que está escuchando en directo, porque está en casita. Pero tal vez si no estuviera en casita y fuera un domingo como siempre, tal vez no estuviera escuchando la palabra, diría: oh, hoy no voy a escucharla, mejor cuando regrese de mis paseos. Y a veces pasa el tiempo y no lo haces, y por eso te bendigo si lo estás escuchando en otro momento. Y si no eres parte de la congregación de Familia de Sion, lo estás escuchando, porque así el Señor, y así lo permitió, y te lo propusiste también. Entonces el Señor también sabe cuando nos pone en diferentes ambientes de casi que cero libertad para andar en la calle, pero nosotros somos totalmente libres, amén. Pero
a veces nos sentimos como que estamos encuevados, porque ya van varios días. Entonces, no permitamos que cualquier encierro nos perturbe nuestro estado, nuestro espíritu, porque nosotros somos libres, y entendamos esto. Estamos haciendo esto porque nosotros ya nos dimos cuenta que en realidad la enfermedad ataca, y de una manera terrible. Entonces tenemos también que cuidar nuestra salud, cuidarnos del contagio, tenemos que ser sabios en ese sentido, pero también ojos abiertos a lo que está pasando alrededor, porque cuando estamos, como quien dice, encuevados en nuestra casa, como dicen algunas personas, uno pasa por las casas y no sabe lo que está pasando ahí, pero tenés que tener esa conciencia, ese espíritu levantado, ese espíritu en victoria, porque eso también te va a proteger de muchas cosas. El enemigo, cuando hay confusión, el enemigo aprovecha, es como un río revuelto para el enemigo. Entonces tenés que tener claro, y una de las cosas que tenemos que tener clara es que el Señor está trabajando. Cuando el Señor trabaja, trabaja a favor nuestro. Muchas veces no lo vamos a entender en el momento, pero con el tiempo vamos a ir entendiendo. Y lo que pasa en tu casa tiene que ser algo de bien, algo que va a favorecerte, porque uno pasa ahora por las calles vacías y uno no sabe qué está pasando en cada casa. Por eso también es bueno pedirle al Señor por cada familia, por los niños, hasta por las mascotas. Hay que pedirle también al Señor por esos animalitos que muchas veces los tienen ahí encerrados, como que si fueran unos prisioneros eternos. Qué terrible sería, ¿verdad? Yo creo que ahora muchos, si se sienten así, deberían de entender también lo que siente un animalito, estar encerrado, amarrado, etc. Fíjense que mi papá me contaba que él creció en una finca, él nació prácticamente en una finca, y dice que ellos no sabían que donde estaba su casa, así cerquita al lado, una vez dice que se derrumbó como un cerrito, un poco de tierra, y cuando fueron a ver eran cuevas, y dice que había una cueva así, empezaron a entrar, la cosa es que era una cueva grandísima, dice él, y dice, nosotros ahí vivíamos y nunca nos dimos cuenta que vivíamos encima de donde habían cuevas, y en esa tierra ahí hay muchas cuevas, hay muchos cenotes, hay muchas cosas así que están bajo la tierra. Entonces, y ustedes se dan cuenta que abajo, uno por encima puede ver todo, pero no puede ver lo que hay abajo, y a veces abajo están pasando muchas cosas, es como un submundo, de eso se trata una cueva. Entonces, pero a veces cuando estamos encerrados nosotros nos sentimos como con miedo, hasta cierto punto, como que un fracaso ha venido, pero de eso que quiero hablar ahora para vencer esas situaciones, porque la palabra nos habla de muchos siervos, de muchas personas que han estado en cuevas. ¿Se recuerdan que vimos que David se refugió en cuevas? Después de 10 años de andar huyendo de Saúl, él experimentó muchas situaciones terribles, y no tenemos que ver esto como un fracaso, porque David no lo vio como un fracaso, más bien como un medio para llegar a un objetivo. Entonces, fíjense que incluso los fracasos, nosotros vemos, por ejemplo, cuando un niño empieza a caminar, cosa que todos hicimos en su momento, ¿verdad que un niño se cae? Pero un niño no dice, ¿cómo me estoy golpeando? Mejor ya no lo intento, ¿verdad que siempre sigue? Yo creo que esa mentalidad tenemos que tener nosotros sobre lo que creemos muchas veces que son fracasos. Y acuérdense que toda la vida en realidad a veces nos vamos a encontrar con ciertos fracasos, entre comillas, pero
esos fracasos son necesarios, y por eso yo pienso que para muchos estas situaciones no nos van a debilitar, sino que más bien todo lo contrario, incluso a nuestros países no nos va a debilitar, nos va a hacer más fuertes. Y tenemos que hacer ojos abiertos con respecto a lo que les hablaba por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué nos interesa tanto? Todos sabemos por qué nos interesa tanto estar al tanto por lo que pasa en Estados Unidos, ya es de conocimiento de todos. Pero una de las cosas muy importantes, y yo quiero que usted sepa, y si usted está viviendo en Estados Unidos, entienda también esto, que se recuerdan que el gobierno demócrata es un gobierno, entre comillas, que da mucha libertad a todas las cosas, pero también, mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto y entendido en estos últimos gobiernos demócratas, ellos hacen unas aberraciones tan grandes que da mucha pena. Miren, estos errores comerciales que se han hecho vienen de parte de gobiernos demócratas. Entonces, ahorita todos estos movimientos que van en contra de la palabra, mire, las generaciones de los Estados Unidos se han vuelto tan depravadas y han encontrado su propia cuevita en la Casa Blanca cuando hay gobiernos demócratas. Entonces, los gobiernos republicanos son gobiernos que tienen más temor a Dios, más principios cristianos. Ellos quieren mantener los principios del país. Estados Unidos es un país de mucha bendición, porque Estados Unidos en sus orígenes son de orígenes cristianos netamente, de países europeos cristianos que vinieron a fundar este país y lo hicieron bajo el temor de Dios. Y esas generaciones sembraron para a su vez sembrar el evangelio en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Ellos financiaban evangelistas, misioneros que iban a todo el mundo, y la palabra dice que a todos los que bendicen el evangelio de Cristo, a todos los que bendicen a sus hermanos, a los que son promotores de la obra de Dios, dice que van a tener bendiciones para sus generaciones, hasta por 1000 generaciones. Quiere decir que muchas generaciones. Por eso cuando nos preguntamos por qué Estados Unidos comportándose así, muchas generaciones, por supuesto que no todos, pero igual Europa está dejando, muchos están apartando las nuevas generaciones del evangelio de Cristo. Pero acuérdense que la promesa está. No sabemos cuándo se va a acabar esa promesa de las miles de generaciones, hasta cuándo van a llegar esas bendiciones, porque vemos que todavía son lugares con bendición. Y ahora nos toca a nosotros, como países que hemos sido bendecidos, también ser bendición, mínimo volcándonos a Dios. Entonces tenemos que también tener mucho cuidado. Nosotros en realidad nadie planificó estar así, ¿verdad? Pero tarde o temprano nosotros vamos a pasar por este tipo de situaciones y nos va a tocar que pasar en pruebas, así como lo pasaron estos siervos. Pero fíjense que una de las cosas que aparece cuando estás en una cueva, cuando estás encerrado, yo creo que es como lo que sintió Elías. Se sintió perseguido, se sintió, porque uno empieza a preguntarse, ¿será que Dios sabe dónde estoy? ¿Será que se le olvidaron las promesas que me hizo? ¿Algún día saldré de esto o voy a morir? Porque a veces nos volvemos totalmente pesimistas, y por eso tampoco no es bueno estar prendido todo el día a las noticias, viendo cosas que a veces exageran ciertas realidades, porque, mis hermanos, la situación es bien difícil, es dura, esa enfermedad es terrible, pero vemos que la tasa de mortalidad es bastante baja. Y yo sé que tal vez usted haya oído de algunas personas que se han muerto, sí, pero en realidad es bastante baja. Entonces, no tenemos que tener un pánico a la situación, porque ¿qué pasa?
tampoco no dejarnos de cuidar y exponernos, pero cuando nosotros tomamos pánico, nuestras defensas se bajan. El miedo normalmente solo nos lleva a eso, a que nuestras defensas se vayan para abajo, y nosotros no queremos eso. ¿Cómo queremos estar fuertes, entendidos? Cuando entiendes las situaciones, cuando puedes ver, ya sabes un probable de dónde viene, pero también un probable de a dónde va las situaciones. Entonces eso es un arma muy importante. ¿Por qué? Porque empiezas a ver propósitos en esas circunstancias, y cuando hay un propósito, entonces internamente decir, esto se está pasando porque me va a hacer un bien. Eso no es totalmente malo para mí, me va a afectar, me va a doler en diferentes circunstancias, pero al final yo sé que después de esta pared intermedia va a haber algo bueno para mí, va a haber una recompensa. Y así tenemos que nosotros, porque siempre que el Señor mete a alguien a una cueva, es una manera donde el Señor realiza sus mejores milagros en nuestras vidas. Por supuesto que nosotros tenemos que ser humildes delante del Señor, entendidos, dejarnos moldear, porque cuando nosotros también somos necios, como dice la palabra, mis hermanos, y que el Señor lo quiera moldear, es como querer bautizar a un gato, no se va a dejar. No lo va a permitir, porque cuando nosotros entramos o salimos de una cueva, yo no sé si usted ha ido a una cueva, son lugares oscuros, y cuando usted entra, usted no mira nada, usted no ve nada, y si no lleva una linterna bien fuerte, usted tiene que esperar mucho tiempo para empezar a ver algunas cosas. Fíjense que una vez yo fui a una excursión ahí en el sur de México, y todavía era yo casi un niño, y subimos una piedra una piedra gigante, y en esa piedra había una cueva en la base, y era una cueva bastante grande. Y fíjense que nosotros era como mediodía, y nosotros cuando entramos nos quedamos, yo no podía ver nada, y de repente alguien encendió un fósforo y unas ramitas secas, y se empezó a iluminar todo. Y ya estando ahí, mis hermanos, me llevé un susto que ustedes no tienen una idea, porque cuando empezó la luz a iluminar, empezamos a ver rituales de brujería. Habían gallinas muertas, había sangre en las paredes, creo que era de gallina. Habían un montón de altares con un montón de dibujos, con un montón de frascos, era una cosa terrible, que salimos corriendo. Y cuando salimos, poco habíamos estado ahí, pero cuando salimos, la luz afecta. Entonces ese es un problema, porque cuando te acostumbras a estar en una cueva, en un encierro bajo tierra, cuando alguien te intenta sacar y vas a salir, no quieres salir porque te lastima la luz. Y eso es algo contra lo que nos enfrentamos muchas veces, querer sacar a alguien de una cueva, porque se acostumbra tanto. No sé si cuando ha sido que a veces querés ir al baño en la madrugada y no querés encender las luces, y te vas y como que ya conoces el caminito, ¿verdad? Tocar la esquina de la pared, la esquina de la puerta y lo que hay ahí, y ya conoces el caminito, ya tenés 5 o 10 años de andar por ahí. Igualmente les pasa a los que viven en la cueva, ya conocen todos sus muebles, ya ellos ya están cómodos, pero cuando quieren salir a la luz les arden los ojos. Entonces, eso es algo
que tenemos nosotros que identificar por qué cuesta también salir de una cueva. Y esos son momentos que tenemos que aprender a ser fuertes, porque ser fuerte casi siempre es la única opción para nosotros. Tenemos que ser fuertes, positivos y declarar. Tenemos que aprender a declarar. Yo sé que estas situaciones contrarias, que estos encierros me van a hacer bien, y yo lo puedo ver en muchas personas. Mire, se ha elevado tanto el interés, se ha elevado tanto los niveles de confianza, los niveles de espiritualidad de muchas personas, que realmente estoy sorprendido y estoy confirmando lo que he creído en estos momentos. Y hemos visto que a veces las cosas que queremos ver, tanto como iglesia como personales, están del otro lado del miedo. Entonces tenemos que vencer el miedo, porque hay algo que solo lo enseña el maestro dolor, que ya conocemos, y a veces tenemos que pasar un dolorcito. David pensó que él era un fracaso de andar huyendo de lugar en lugar, pero él sabía que había un propósito, él sabía que había una promesa. Y recordamos, hace unos domingos estábamos hablando acerca de cómo David se fue a refugiar a la cueva de Adulam, y dice la palabra que llegaron muchos endeudados, muchos que tenían amarguras, afligidos, y llegaron a buscar a David. Y para eso también es la iglesia. Nosotros llegamos así a la iglesia. Nosotros no vamos buscando a David, pero vamos buscando a Jesús, el Hijo de David. Y en estos momentos nosotros nos hemos dado cuenta cómo la iglesia, y lo hemos confirmado, cómo la iglesia no es un edificio, no es un lugar, pero realmente nosotros amamos el templo del Señor. Nosotros, esa es nuestra cueva de Adulam, reflejado de acuerdo a las Escrituras, porque nosotros ahí encontramos abrigo, ahí encontramos cuidado, ahí donde el Señor habla a nuestros corazones. Y si bien abran inmediatamente o no abran, nosotros estamos ligados a esa cueva donde el Señor nos ofrece redención, porque la hemos sentido y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, pero acordémonos de que estamos en casa, y miren el privilegio que nosotros tenemos de que somos la iglesia de Cristo, estamos unidos, pero tenemos los medios que nos facilitan estar unidos, estar siempre como iglesia, siempre anhelando estar juntos, pero estamos unidos virtualmente. Siempre los jóvenes, por ejemplo, tienen sus medios, el ministerio de intercesión, con nuestros hermanos que están lejos, etcétera. Siempre estamos unidos. Este es un privilegio, es algo grandioso que gracias a Dios vivimos en este tiempo. Démosle gracias a Dios que vivimos en este tiempo. Amén. Se me viene también a la mente cuando el Señor sacó de una cueva a Lázaro, ¿se recuerda? Esa es una porción muy conocida que la hemos visto. Y cuando Lázaro estaba enfermo, previo a que muriera, le mandaron un mensaje a Jesús que estaba muy enfermo. Y Jesús dijo, vamos. Pero ¿saben qué? Vamos a pasar unos 3 días aquí a este pueblo y vamos a hacer unas compras o vamos
No sé qué pasaron a hacer. La cosa es que los discípulos se quedaron sorprendidos porque ellos sabían que Jesús amaba mucho a Lázaro y que iba a salir corriendo, y usted sabe cuando hay una emergencia y cuando tal vez los paramédicos van a ver a alguien de emergencia, ponen luces, ponen unas sirenas, sonidos y van lo más antes posible, pero Jesús no actuó así. Jesús, Él dijo, esperemos un ratito. ¿Por qué? Nosotros sabemos ahora que no era el tiempo. Y a veces nosotros en nuestras situaciones, en diferentes situaciones, queremos presionar ciertas cosas, queremos como presionar al Señor para que haga ciertas cosas. Y esa es otra de las cosas que está pasando también, que muchas organizaciones evangélicas, etcétera, están presionando a los gobiernos para que abran las iglesias. Y sí, qué bonito sería, pero la pregunta es, miren, más que todo tenemos que tener cuidado, porque el mundo está siendo tomado por huestes satánicas, mis hermanos. Hay tanta gente satánica ahora en nuestros medios, en nuestras sociedades, que se han alborotado tanto. ¿Y saben qué es lo que empiezan a hacer? A criticar a los pastores, a criticar a la iglesia de Cristo, a desprestigiar la iglesia de Cristo. Empiezan a hablar cualquier tontería que se les pueda imaginar. Entonces, al estar haciendo eso, estamos también exponiendo a la iglesia. Mis hermanos, estamos tratando de cuidar la vida espiritual de cada uno de ustedes. Y mis hermanos, los que aún no se acercan, no se quieren acercar al Señor, son los que nunca se han querido acercar. Y los que siempre están tratando, acercándose, o los que están bien cerca, cada día están más cerca del Señor. Y eso lo hemos comprobado. Entonces pretendemos que aquellos que, 2, 3 que nunca se han querido acercar, se acerquen. Pero estamos unidos a Cristo. Entonces la urgencia de reunirnos, yo creo que también tenemos que usar prudencia. Oiga bien, prudencia, no miedo. No miedo, porque ya hablamos lo que el miedo produce en nosotros, y nosotros no queremos eso para nosotros. Nosotros queremos tener confianza, y la confianza nos va a dar la victoria, pero tenemos que tener mucha precaución. Entonces, ¿por qué Jesús no iba? Porque Jesús tenía que cumplir un tiempo. Y a veces eso sucede cuando nosotros queremos apresurar las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, a lo que nosotros creemos que es el tiempo. Pero hay un tiempo que es de Dios. Y cuando el tiempo de Dios se cumple, las cosas solo suceden. Pero cuando nosotros apresuramos, el milagro mayor, que era la resucitación de Lázaro, no aparece. Entonces no hay resurrección de los muertos cuando nosotros apresuramos. Entonces tenemos que esperar los procesos. Y cualquiera puede decir, porque está pasando, y de eso se trata la enseñanza de hoy, lo que está pasando, lo que estamos oyendo, porque habla, por ejemplo, alguien de esto, no, ese pastor tiene miedo, que es un cobarde, entonces ¿dónde está la fe? Y de ahí se están muriendo del coronavirus. Entonces tenemos que también ser sensatos. ¿O cómo va a responder un pastor que dice tenemos que abrir inmediatamente ahora? Hay unos que hasta escondidas se están reuniendo en la iglesia, y de repente alguna ancianita o algún ancianito se enferma y se muere. ¿Qué dicen de este siervo? ¿Será que fue prudente? ¿Será que estaba actuando así como estaba actuando Jesús? No, espérense, todavía no es el tiempo.
esperemos. No, tiene que ser ya y hemos hablado mucho al respecto. Hay extremos. Tampoco no vamos a decir no, que nunca se haga. Eso solo es mi humilde opinión. Yo no sé cuál es la suya y yo no estoy diciendo que la mía es la correcta, pero eso es lo que el Señor pone en mi corazón. Y recuérdense que yo soy un pastor y yo tengo, incluso aunque el gobierno de mi país diera permiso ya, yo soy responsable. El gobierno no es responsable de las ovejas, es el pastor. Entonces tenemos que tener prudencia, tenemos que esperar el tiempo correcto. Y cuando llegó Jesús a la tumba de Lázaro, a esa cueva donde él estaba, el tiempo perfecto ya estaba medido. Al igual como cuando llegó con Elías, cuando Elías estaba encerrado en una cueva y le dice el Señor a Elías: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Mire lo que le dice: ¿qué estás haciendo aquí? No le habla desde lejos y le dice: ¿qué estás haciendo allí? Eso quiere decir que donde estés, el Señor se va a presentar. Él está presente. Él te va a decir, si Él quiere que salgas, como en el caso de Elías, que él tenía que seguir haciendo cosas, le digo: tienes que salir. ¿Qué estás haciendo aquí? El Señor llega. Cuando eres siervo del Señor, el Señor te busca, te va a buscar donde estés, y Él sabe dónde estás, sabe lo que necesitas, sabe lo que te tiene que decir, porque Él sabe lo que tenés que hacer. Y Él te lo dice: ¿qué estás haciendo aquí? Si tenés que, entonces te lo hace sentir, te habla y te lo hace sentir y lo haces, porque Elías no hubiera hecho lo que tenía que hacer. Le dice: tenés que ungir al rey Jehú, tenés que ungir al mismo Eliseo, que te va a suceder en tu ministerio. Cosas que hacer. Hay tiempo para estar encerrado, como lo estuvo David en la cueva de Adulam. Hay tiempo de salir, como le dijo el Señor a Elías. Y también como le dijo el Señor a Lázaro en su momento: Lázaro, sal. Y dice que cuando Lázaro salió, le quitaron las vendas de los ojos, porque es de la dimensión de la oscuridad a la luz, de la cara, de su boca, y lo desataron de las manos, como ellos acostumbraban prácticamente a momificar a los muertos. Y dice que él ya pudo caminar. Fíjense que cuando Jesús resucitó a Lázaro, se estaba acercando también el tiempo de su muerte. Y quiero que me acompañe a Juan 11, en los versículos 56 y 57, dice: y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le aprendiesen. Era el tiempo cuando Jesús ya iba a ser entregado para ser crucificado, etc. Cuando sucedió lo de Lázaro. Pero fíjese que cuando en el versículo 12, siempre de Juan, y 1, dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había sido muerto y el que había resucitado de los muertos. Mire, en algunas ocasiones los fariseos andaban buscando a Jesús, pero vemos que Jesús, ¿dónde estaba?
en la casa de Lázaro. ¿Y Lázaro con quién estaba? Con Jesús. Entonces, nos damos cuenta ahí que cuando el Señor resucita a alguien, ese resucitado siempre va a querer estar con Jesús, porque va a ser un testimonio. Entonces, aquí podemos aclarar un punto. Hay algunas personas que no quieren estar con Jesús. Entonces, fácilmente podemos deducir que estas personas no han nacido de nuevo, lo que se conoce como nacer de nuevo, porque cuando has pasado de muerte a vida, siempre vas a querer estar con Jesús. Nada te va a separar de Jesús, ningún pretexto, ninguna visita, ninguna fiestecita por allá, que vino no sé quién, nadie te va a querer separar. Quiero que leamos Juan 12, el versículo 9 y el 11, por si el 9-11 le da alguna pauta a usted. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. ¿No creen ustedes que llamó tanto la atención a la gente de verlo, a Lázaro? Muchos tal vez estuvieron en el entierro, en el velorio, y después verlo vivo. Pero si nosotros fuimos a tu entierro, ¿y qué sentiste? ¿Qué se siente estar muerto? Yo imagino que Lázaro empezaba a dar su testimonio. Porque fíjense que en ninguna palabra cuenta de que Lázaro empezó a dar su testimonio y que él predicaba y que él enseñaba. No. Él solo aparecía porque todo el mundo lo quería ver. Yo no sé si tal vez tú o alguien que tú conoces, por ejemplo, yo conozco personas que han nacido de nuevo, en realidad. Personas que ya estaban perdidas en muchas cosas. Y después uno las mira y uno dice: este es un nacido de nuevo. Y yo te pregunto a ti, yo no sé si eres un nacido de nuevo. Yo sé que aquí en nuestro medio hay muchos que son nacidos de nuevo. Y qué bonito, ¿verdad? Ya nosotros no queremos volver atrás, ya no miramos para atrás. A veces miramos solo para ver lo que éramos, para que no se nos olvide, para tener cada día más agradecimiento al que nos resucitó. Y sigue la palabra diciendo: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Imagínense que querían matar a Lázaro otra vez. Miren qué cosa. O sea, una cosa es que tengas miedo a morirte, pero otra cosa es que ya hayas nacido de nuevo, ya hayas estado muerto y te quieran matar. ¿Qué miedo vas a tener a morirte? ¿Cómo vas a tener miedo a morirte? O sea, lo querían rematar, en otras palabras. Y yo sé que hay muchas personas que te quieren rematar. Hay muchas situaciones que te quieren rematar. Pero como decía Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Y dónde tu victoria? Porque Pablo también ya había tenido una situación de muerte cuando recibió la gracia de parte de Dios. Entonces Pablo no tenía miedo a la muerte, igual que Lázaro. Pero si yo siempre ando con Jesús, si me mata me resucita otra vez. ¿Has pensado así alguna vez? O si me muero de algo, yo soy un nacido de nuevo. ¿O no te acuerdas cuando de repente, no sé si tú o una situación similar,
te pasaba semáforos en rojo de avenidas muy transitadas, borracho o drogado. ¿No te acuerdas de alguna situación así? O que una vez tal vez te dispararon, te amenazaron de muerte, qué sé yo. Porque algunos toda su vida han estado en peligro de muerte. Y cuando naces de nuevo, ¿por qué vas a tener miedo a morirte? El mismo Jesús cometieron el mismo error, porque estaban buscando a Jesús para matarlo, y también Lázaro, el resucitado, pero cometieron un error. Efectivamente, el error es de matarlo y meterlo a una cueva, porque Jesús resucitó. Y ahí es donde está nuestra victoria. Entonces, esto del encierro, esto de las cuevas no es un fracaso, es nuestra victoria. Es simplemente enterrar la semilla. ¿Se recuerdan el domingo pasado? Que cuando la semilla del trigo muere, ahí es donde nace todo, ahí es donde las cosechas se están trabajando. No sé si puedes entender ese concepto. Tus cosechas están por germinar, van a aparecer a la luz, van a aparecer a la luz. Solo visualiza los campos, solo visualiza lo que hoy, porque este momento es tiempo de siembra. Yo estoy seguro que tú lo has visto en tu vida, que tú has entendido cosas que tal vez afuera no las hubieras entendido. Hoy las estás entendiendo en tu casa, en ese encierro necesario u obligatorio. Y un día vamos a ver esa luz, pero resucitados. ¿Y saben qué? Ese que resucita ya nunca es igual. Salimos cambiados, salimos con un ímpetu, con una fuerza que nada ni nadie nos va a detener, y nos pueden amenazar, así como a Lázaro. Mire, pensaron que iban a callar a Jesús por siempre, pero resultó todo lo contrario. Ese fue el detonante de que el amor de Dios para toda la humanidad se desatara a través de eso. Oh, grave error que cometen los que piensan que van a matar, que matando nuestro cuerpo van a matar todo. Yo le digo a ese o a esos, si así lo fue, que procuran matar, cambiar, dominar, manipular la humanidad, inventando estas cosas, que ellos piensan y ellos tienen unos fines, pero no saben que lo que están sembrando es empoderarnos, empoderar nuestros países, empoderar nuestras mentes y resurgir y no dejarnos envolver. Están abriendo nuestros ojos. En lugar de someternos, están quitando nuestras vendas. Y así lo declaramos y así lo creemos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que levantes tu espíritu, que levantes bandera ahí donde estás, que te fortalezcas física y espiritualmente, y que esperes en el Señor, que esperes ver la luz. Te pido que oremos esta mañana. Señor, yo te doy gracias, yo bendigo, Señor, tu palabra, yo bendigo cada uno de mis hermanos y hermanas, yo bendigo
a esas familias, Señor, que se han reunido en casa en el momento exacto para recibir tu palabra, Señor. También te pido que si hay alguien, Señor, que está sufriendo quebrantos de salud, necesidades económicas, necesidades de todo tipo, Padre, en el nombre de Jesús, fortalezca sus espíritus, sus corazones, sus mentes. Yo te pido por esos niños, Señor, que han necesitado espacio libre, que han necesitado diversificar, Señor, sus actividades, que nos mantengamos, Padre, pendientes de ellos, creativos para darles, Señor, libertad de alguna manera, que se diviertan, que usen sus mentes, que este momento lo usemos para desarrollo, como un cuartel, preparándonos todos como familia, los mayores, los niños, los jóvenes, para recuperar este tiempo con creces. Yo te bendigo, Padre, te doy gracias porque yo sé que estás trabajando para bien con nosotros. Este tiempo no es tiempo perdido, Señor, y vamos a esperar el tiempo, Padre, el tiempo que el Espíritu Santo nos guíe para, Señor, regresar a las actividades que hacíamos antes, o incluso ir encima de esas costumbres y renovarnos para hacer cosas nuevas y mejores para nuestras vidas espirituales y para tu iglesia. Te bendecimos, amado Señor, te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga a mis amados hermanos. Les doy gracias por sintonizarse y les espero el próximo domingo, y también que estén pendientes de todas las actividades que tenemos en la iglesia. Saludos a todos, un abrazo para cada uno, y siempre nos estamos comunicando y les mandamos saludos a todos los que nos miran a través de las redes, que tenemos mucho tiempo de no verlos, pero nos estamos saludando en el amor del Señor. Bendiciones a todos.